Hola, mucho gusto, mi nombre es Alejandro. Continuaremos con Google Docs. Esta es la parte 2 de Google Docs, en donde trabajaremos en una hoja. ¿Sí? Ya tenemos aquí nuestro documento de prueba. Le he cambiado el nombre, dándole clic acá y colocando el nombre que nosotros querramos. Ahora bien, lo he colocado como destacado para poderlo encontrar fácilmente dentro del Drive, es decir, donde se está guardando automáticamente. Y aquí vemos que el estado del documento ya se encuentra correcto. Procederemos entonces a modificar el documento, sin antes ver toda esta lista de opciones, en las cuales vamos a comenzar a ver algunas de ellas. Nos vamos a enfocar en este momento en las de texto, que por ejemplo, si nos vamos de acá hacia acá, cada vez que nos colocamos nosotros en una opción, vamos a ver que nos va a colocar una etiqueta que nos indica para qué sirve. Por ejemplo, si yo me coloco acá, me dice que es deshacer. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, coloco acá un número o lo que sea, yo puedo dar deshacer y automáticamente me deshace el último cambio. Si yo doy acá en rehacer, me va a hacer todo lo contrario. Vemos que me vuelve a colocar el número. Acá vamos a poder ver el icono de imprimir, que si damos clic nos indicará una vista previa del documento y lo alistará para poderlo imprimir. Ya lo único que nosotros tendríamos que hacer acá sería colocar el destino, es decir, a qué impresora, las páginas que queremos imprimir, cuántas copias, si las queremos en blanco y negro o a color, y pues ya mandaríamos a imprimir nuestra hoja. Ahora bien, acá tenemos una comprobación ortográfica y gramatical. Por ejemplo, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que si colocamos acá, por ejemplo, canción, si doy enter o si doy espacio, vemos que me la marca como errónea. Si yo vengo, marco esta opción, me revisa mi documento y me indica dónde tengo una falta ortográfica. Y aquí vemos que me ha encontrado canción, que lleva acento en la O. Entonces me indica que si deseo cambiarlo a canción, me sugiere el cambio correcto. Entonces yo voy a dar clic y ahora vemos que el documento parece correcto, es decir, que no tenemos ninguna falta ortográfica en dicho documento. Si nosotros tenemos un texto bastante largo, lo podemos copiar y pegar para poder revisar la ortografía desde acá. Y el programa nos indicará en dónde tenemos las faltas ortográficas para poderlas de esta forma corregir dentro del documento. Esta acción la podemos hacer con el documento ya terminado o por fases, es decir, mientras que vamos escribiendo podemos seleccionar lo que hemos escrito y revisarlo ortográficamente. Y acá tenemos esta como rodillo. Este icono lo que nos indica es que copia el formato. Por ejemplo, si tenemos esta palabra, si yo le coloco acá negrita, ya le estaría aplicando un formato al texto. Por ejemplo, si yo coloco acá, quito la negrita, voy a poner una palabra, vemos que no tiene negrita. Bien, si yo marco acá y coloco copiar texto, me está copiando el texto, el formato del texto, perdón, ¿sí? Es decir, lo que está acá me lo está copiando y vemos que me lo coloca igual. Esto es para que, por ejemplo, nosotros podemos agregar únicamente un formato a una palabra o a un párrafo y agregarle el mismo formato a los párrafos siguientes, a las oraciones siguientes o a la información siguiente que nosotros estemos escribiendo. Por ejemplo, la casa es bonita. Vamos a colocar esta oración
y vamos a aplicarle cursiva, ¿sí? Ya que hemos aplicado cursiva, vemos acá que si yo escribo de nuevo, la casa es bonita, no tiene cursiva. ¿Cómo lo podría hacer de manera rápida? Podría venir, ¿sí? Copiar el formato, este formato, y pegarlo en las siguientes, para que de esta forma me copie el formato de la primera con la cursiva. Veamos ahora, copio el formato y lo pego en todo lo que yo quiera con ese formato. Suelto el ratón y automáticamente todo me lo coloca con el mismo formato. Vamos a borrar el texto y a proseguir. Vemos que siguen marcadas. Podemos darle clic a las opciones para que se desmarquen. Acá nosotros tenemos el zoom del documento. Si nosotros colocamos 50, vemos que se nos hace la hoja un poco más pequeña. Si colocamos 75, vemos que es un tamaño promedio, y si colocamos el 100%, vemos la hoja completa. Y acá es donde nosotros tenemos nuestros estilos. Podemos elegir cualquiera de estos estilos para aplicarle a nuestro texto. Por ejemplo, si colocamos acá un título, por ejemplo, vamos a colocar el mouse. Si colocamos el mouse, por ejemplo, podemos venir acá y colocarlo como título. Vemos que para título nos ha puesto un tipo de letra o fuente Arial con un tamaño de 26. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver entonces que podemos elegir distintos que nos van a dar distintos formatos, cada uno de ellos diseñado si va a ser texto normal, si va a ser texto normal para que coincida, es decir, el formato, si va a ser título, en fin, podemos elegir cualquiera de estas opciones. Y por supuesto, podemos restablecer los estilos. Ahora bien, si continuamos viendo acá, vamos a colocar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un texto y queremos resaltar algo importante, por ejemplo, coloquemos el mouse rojo. Si queremos resaltar algo importante, podemos venir de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos marcar la palabra mouse y con el color de resaltado estaríamos resaltando la palabra. Vemos que ahora nos queda resaltada la palabra. Por lo tanto, yo puedo venir y resaltar las palabras que yo crea importantes, por ejemplo. Eso se realiza cuando tenemos algún archivo que estamos leyendo y, por ejemplo, no queremos perder donde lo hemos leído. Marcamos, guardamos el documento y ya sabemos dónde estábamos antes de cerrar el documento para poder seguir después analizando el archivo o viéndolo. O bien, por ejemplo, en el caso de que quieran hacer algún resumen de algún texto, con dicha herramienta lo pueden hacer. Es decir, es como se hace manualmente con los libros, que se recalca lo importante. Prosigamos entonces. Acá nosotros podemos elegir el tipo de fuente. Por ejemplo, con el tipo de fuente contamos con una serie bastante grande de tipos de fuentes o tipos de letras. Vemos que si nosotros seleccionamos el texto primero y cambiamos la fuente, estaría cambiando el texto.
Igual forma, si colocamos acá el tamaño de la fuente, estaríamos cambiando el tamaño del texto. Veamos acá. Ahora bien, si aquí colocamos, por ejemplo, centrar, se estaría centrando nuestro texto. Vemos que ahora nuestro texto permanece centrado. Podemos comprobarlo cambiando, por ejemplo, la visualización al 50 y corroboramos que está centrado. Algo a tener muy en cuenta es los márgenes. Aquí tenemos nosotros los márgenes, ¿sí? Vamos a dar clic en ajustar, nos ajusta el documento a nuestra pantalla y ahora vamos a proseguir. Ya hemos visto, ¿sí?, nuestro zoom, nuestro estilo, nuestras fuentes, el tamaño de nuestra fuente. Ya hemos visto que podemos colocarle negrita, cursiva, podemos subrayarlo, podemos cambiar el color de la letra. Por ejemplo, vamos a colocarle, y podemos también, si nos colocamos acá, ver que podemos insertar un enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer referencia de, por ejemplo, vamos a colocar acá Wikipedia. Vamos a buscar esto, por ejemplo, vamos control C, y acá podría yo colocar, copiar el enlace, es decir, lo que se encuentra acá de la página, dar en aplicar y estaría insertando el enlace en el archivo. Vamos a verlo entonces en este momento, que tiene abajo, si se dan cuenta, la referencia. Vemos aquí que el enlace está dentro de la palabra. Es decir, acá nosotros podemos copiar el enlace, editar el enlace o quitarlo. Si alguien quiere ver el archivo, por ejemplo, y da clic acá, lo llevará a la página donde se encuentra la información. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. Por ejemplo, si esta frase es de un libro, por ejemplo, o se dice en alguna revista o en alguna página de internet, podemos venir y podemos insertar el enlace acá para que en dado caso el catedrático, por ejemplo, solo dé clic y sepa de dónde está dicha referencia en el trabajo. Este sería un uso útil para insertar un enlace. Debemos recordar que todos los enlaces, siempre que nosotros vengamos y abramos una página de internet, vamos a obtener unas letras acá. Todo ello es considerado un enlace, ¿sí?, o un link, que lo que hace es dejarnos acceder de manera sencilla, ¿sí?, vamos a colocar acá, de manera sencilla a la página de internet que nosotros querramos. Eso sería un enlace, ¿sí?, es de manera sencilla. Acá nosotros podemos añadir comentarios, como lo vimos en la clase anterior. Vamos aquí a colocar un comentario. Acá también vemos el historial de los comentarios. Por ejemplo, si yo coloco acá
hola, vamos a colocar acá hola. Y ahora acá, a este hola, vamos a comentarlo. Vamos a colocar acá, prueba. Lo comento, ya tengo mi comentario dentro de esta frase. Si yo coloco aquí, por ejemplo, vamos a marcarlo y a poder agregar otro comentario. Es decir, nosotros podemos hacer comentarios al respecto de partes de texto que nosotros vamos a ir generando o creando con Google Docs. Los comentarios los podemos ir agregando nosotros o las personas con las cuales interactuemos con nuestro documento. Aquí podemos añadir otro comentario al respecto, sobre todo, por ejemplo, vemos acá, comenta o añade a otras personas con @. Si en dado caso yo quiero añadir a alguien para que pueda ver mi documento, yo coloco @ y me va a aparecer las direcciones de correo electrónico de las personas que tengo agregadas en mi correo electrónico. Estas son funciones que se utilizan cuando, por ejemplo, se necesita trabajar de manera grupal. Seleccionamos el correo, marcamos asignar a la persona que es dueña del correo y colocamos en comentar. Esto quiere decir que un usuario necesita acceso al archivo para poder de esta manera también comentar. ¿Sí? Aquí podemos ver compartir con una persona, el comentario o editar. Aquí están los permisos. Podemos activar también la opción de compartir mediante enlace. Lo que nos va a hacer es precisamente lo que hicimos con estos enlaces, darnos una dirección, unas letras, donde va a dejar acceder de forma rápida al documento. En este caso no lo vamos a compartir. Vamos a borrar aquí el texto y vamos a proseguir. Ahora, si nosotros, por ejemplo, necesitamos colocar imágenes, podemos buscar en la web o subir de la computadora. Por ejemplo, vamos a usar la de buscar en la web. Nos va a cargar aquí Google Imágenes y aquí, por ejemplo, vamos a colocar la foto de un perro. Vamos a colocar perro animado. Vemos aquí la foto de un perro. Damos clic en insertar y vemos que nos ha insertado la imagen. Podemos ver acá que se encuentra la imagen del perro insertada y podemos hacerla más grande, más pequeña, como nosotros consideremos. Por ejemplo, si la queremos hacer más pequeña, con el ratón nos posicionamos acá, vemos que se nos colocan esas dos flechas y podemos dar clic sin soltar y arrastrar el mouse con el tamaño que querramos la imagen. Y acá veremos que podemos ver cómo se va a posicionar la imagen con el texto, si intercalado, ajustado con el texto o dividirlo. Aquí ya nosotros dependería si, por ejemplo, aquí colocamos un texto y queremos que la imagen no esté sobre el texto. Conforme nosotros seleccionemos aquí las opciones, nos va a dar el margen y, por ejemplo, si va a ser una posición fija en la página o se va a mover con el texto la imagen. Y también nos va a indicar las opciones de posición. Si damos clic en opciones de posición, vemos que de este lado nos coloca que nosotros podemos venir y mover la posición en cuanto a medidas.
Podemos seleccionar mover con el texto o posición fija en la página. Podemos acá también colocar las medidas exactas donde la querramos. Las opciones más sencillas es de que lo podemos seleccionar y mover con el mouse. Sí, es mucho más sencillo. Podemos moverlo hacia abajo, hacia arriba, a los lados. Mucho más sencillo que buscar las opciones un poco avanzadas. Ya que si por ejemplo vamos a colocar acá que debe cumplir ciertos requisitos, porque si no la imagen no queda de manera correcta, ¿sí? Veamos acá, si nos damos cuenta cómo ha cambiado. Bien, mientras que nosotros también lo vamos arrastrando, nos vamos a dar cuenta que va a ir cambiando y nos va a ir indicando a cuántos centímetros está de acá o de acá, de abajo. Bien, ahora veamos, por ejemplo, si este fuese nuestro trabajo terminado, lo que tendríamos que hacer es irnos a archivo y aquí vamos a encontrar una opción que nos va a indicar que lo podemos enviar por correo electrónico como adjunto. Colocamos, damos clic acá y aquí donde dice para, colocamos la dirección de correo a quien se lo queramos enviar. Por ejemplo, si me lo quisieran enviar a mí, podemos colocar acá la dirección de correo electrónico y nos aparecería acá. Y aquí, por ejemplo, copia de documento. Y aquí podemos colocar un mensaje. Hola, te envío copia de mi documento, por ejemplo. Aquí debemos colocar lo siguiente, para que nos envíe una copia a nuestro correo electrónico de qué es lo que hemos enviado. Y acá podemos ver que nos indica cómo lo queremos enviar, si en PDF o en Microsoft Word. No vamos a tocar nada de momento para que automáticamente cuando envíe el documento genere un PDF que va a hacer que no se pueda modificar ese archivo. Si nosotros queremos, por ejemplo, colocarlo en Word, porque la persona que se lo voy a enviar tiene Word, simplemente cambiamos.